contundente mayoría. Entonces, obviamente, los funcionarios públicos decidieron presionar con este paro y ya se ha extendido, como decías, por ya casi 10 días, ¿no? Hoy es el día 9 y además han anunciado que esto va a ser indefinido, es decir, que no sabemos hasta cuándo se va a mantener. Y esto nos afecta a nosotros porque en todos estos funcionarios públicos están incluidos obviamente los de aduana, que son los que trabajan en los puertos y en la frontera, y los del SAC, que es el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, que también trabaja con las importaciones y exportaciones de Bolivia. Licenciado, ¿qué dice Chile al respecto? Ya han sido diferentes momentos en los cuales se ha denunciado no solamente estos paros, sino también la vulneración que sufren nuestros transportistas de carga pesada y por supuesto que tienen que ingresar por estos puertos. ¿Cuál es la posición que tiene Chile? Si Chile, bueno, la Cancillería chilena ha sacado un comunicado que dice que ellos sí están garantizando el libre tránsito de acuerdo a los tratados, porque se han mantenido unos turnos éticos, ¿no? Con la aplicación o el mantenimiento, ¿no? de las funciones de aduanas. Sin embargo, esos turnos éticos no han sido suficientes para atender toda la demanda que tiene Bolivia, porque son cerca de 500 camiones que cruzan la frontera diariamente y los horarios en los que se han establecido estos turnos no han sido suficientes y además se cruza la frontera y luego se llega al puerto y el puerto está cerrado, no está trabajando. Entonces lo mismo, no podemos comerciar, hay un impedimento clarísimo para el libre tránsito y eso nos genera un daño económico. Entonces la posición de Chile ha sido simplemente una especie de dar largas o unas excusas para lo que está ocurriendo, pero no ha dado una solución, ni tampoco ha dado una respuesta clara ni sincera sobre lo que está sucediendo. Bien, hablábamos previo a la entrevista que no solamente se trata de esta demanda de parte de los funcionarios chilenos, sino también que Chile está viviendo una crisis interna en materia política. Sí, muy fuerte. Hay una crisis de gobernabilidad clara. Muchos sectores están muy disconformes con el gobierno actual de Michelle Bachelet. De hecho, la presidenta tiene uno de los índices más bajos de popularidad de los últimos, bueno, históricamente hablando, me parece. Entonces, claramente hay una disconformidad muy grande de la población con su gobierno y esto se refleja en este tipo de actos en los cuales los funcionarios públicos tienen que presionar al gobierno con huelgas y paros que afectan no solo a Bolivia, sino a los mismos chilenos, ¿no? El sector de la salud está parado, no están trabajando, solamente con temas de emergencia, y eso obviamente afecta gravemente pues, al pueblo chileno. Y además trasciende en este incumplimiento al tratado que es clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuáles serían las pérdidas que causa nuestro país en materia económica? Hasta la pasada semana, hasta el viernes, por ejemplo, se tenían como 2.500 camiones varados allá y no podían transportarse, no podían transitar en este sector. ¿Cuáles son las pérdidas económicas para nuestro país? Bueno, se han lanzado algunos números, algunos datos, pero es difícil hacer el cálculo ahora porque hay muchos camiones que ya, o bueno, transportistas que ya se han enterado que la frontera está paralizada, que está bloqueada, entonces ya no van, ellos simplemente no intentan porque o sea, no tiene ningún sentido. Ellos se quedan aquí, pero la carga que tienen obviamente tiene que quedarse en algún lugar, eso significa que tienen que pagar por almacenaje, entonces todos esos costos se van sumando a lo que significa este paro, no solo los transportistas que efectivamente están esperando en la frontera, sino los que no han ido y los que se tienen que quedar en puestos intermedios, porque hay carga que parte, digamos, desde Santa Cruz, pero que ya no va hasta Arica porque saben que el puerto o la frontera está paralizada, entonces se quedan en puntos intermedios, en Cochabamba, en La Paz, y todo eso, digo, se suma al costo que significa, ¿no? Que al final trasciende y afecta a la economía, ¿no? A toda la economía boliviana, que ve una merma en su comercio principal, ¿no? Que son los puertos de Chile. Licenciado, ¿habrá más perjuicio porque se acercan las fiestas de fin de año? Sí.
el comercio incrementa considerablemente con las fiestas de fin de año y que justo que ahora se produzcan estos paros son incluso más dañinos para nuestra economía. Pero bueno, esto lo hemos vivido ya durante todo el año y en los últimos años de manera más recurrente y frecuente que antes de que se privaticen los puertos, ¿no? Porque también tenemos que recordar que los paros actuales son de funcionarios públicos, pero también hay disconformidad en muchos casos de los funcionarios que trabajan para la empresa privada que administra, que opera el puerto de Arica y el de Antofagasta. Y bueno, y el de Iquique también, que es otra salida importante para Bolivia. Entonces, son varias interrupciones, varios paros de muchos lados, ¿no? No solo del sector público, sino también del privado. Bien, licenciado, a propósito de este tema, estuve revisando un poco en el periódico Cambio y queremos mencionar, por favor, si mi compañero camarógrafo nos ayuda, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, ha aseverado que Chile asume represalias contra Bolivia, justamente refiriéndose al paro. Los funcionarios chilenos persisten en el paro nacional en busca de mejorar el incremento salarial propuesto por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ahí está el titular que destaca el periódico Cambio. El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, asevera que Chile asume represalias contra Bolivia. ¿Esta opinión qué le parece, licenciado? Sí, esto ya se ve desde hace algunos meses. De hecho, tenemos que recordar que desde que nuestras relaciones se tensionaron fuertemente este año, Chile decidió tomar la delantera o la iniciativa adoptando medidas de represalia, ¿no? Primero nos demandaron en la Corte por el tema del Silala, luego incrementaron las tarifas en los puertos, bueno, obviamente las empresas privadas, pero seguramente en coordinación con el gobierno de Chile, luego cerraron garajes en Arica, ¿no? Que afectaron mucho a nuestros transportistas que no tenían dónde dejar su carga ni sus camiones y tenían que dormir con su carga en la carretera, bueno, muchos efectos. Ahora este paro, ¿no? El cual es destacado por el ministro de Defensa. Entonces vemos una actitud muy agresiva, quizás de represalia, como dice el ministro, en la cual Chile ha decidido ponerse duro con Bolivia y hacerle ver, de alguna forma, que de mala manera no vamos a lograr nada, ¿no? Porque al mismo tiempo a Paraguay los tratan muy bien, ¿no? Los han recibido en el puerto de Antofagasta, les han dado facilidades nuevas que antes no existían. Entonces es como mostrarle, con Bolivia no vamos a tener buenas relaciones porque ustedes son mal portados o son muy insolentes tal vez, ¿no? Yeah. Y es una actitud de represalia que no ayuda, ¿no? Que no contribuye, no estamos recuperando la confianza que en cierto momento se había logrado entre justamente los presidentes bueno, Morales y Bachelet en la primera gestión de ambos, y ahora vemos que la cosa ha escalado a un nivel en el que ya es preocupante, ¿no? Es así. Bien, el licenciado, hablábamos acerca de esta represalia que ha mencionado el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y una analogía quizás con el hecho de ser rebelde. Dicen, sí, ustedes son rebeldes, hacen esto, lo otro, entonces, bueno, no van a tener todo lo que se les debería dar. Claro, como si fueran ellos los que nos van a educar, ¿no? Como así, el papá con el hijo. Sí, algo así. Pero tenemos tratados firmados, tenemos que cumplir lo que se ha convenido en su momento, y en ese sentido Chile tiene que dar cumplimiento, tiene que dar las facilidades a Bolivia, porque no es una concesión graciosa, es una obligación jurídica que emana de un tratado, por el cual además ellos se han favorecido muchísimo, ¿no? Han obtenido un territorio muy valioso que sigue siendo muy importante para su economía, y en ese sentido también tienen que entender que no pueden tratarnos como si fuéramos sus hijos, ¿no? Claro. Licenciado, en esta jornada, a la cabeza de Gustavo Rivadeneira, presidente de los transportistas de carga pesada de la ciudad del Alto, pues ha viajado una delegación de transportistas hasta Chile. ¿Esto tendrá, no sé, llegará a alguna solución, ayudará en algo para poder solucionar este conflicto? ¿O no? Seguramente sí va a haber un poco más de presión, algo más se hará. Pero en términos políticos creo que lo que haga o no hagan los sectores
sociales, en este caso los transportistas, muy poco va a influir, ¿no? Las decisiones, como te digo, en Chile están siendo ellos prácticamente acorralados por la situación política, la crisis de gobernabilidad y el tema de que los funcionarios públicos están muy disconformes con el trato que se les da. Entonces, bueno, la presión sí sirve, tal vez, algo, pero el tema central va a ser pues que solucione verdaderamente el gobierno de Chile con los funcionarios públicos para que realmente ya se dé una salida a este problema, ¿no? Bien, eso es lo que se va viviendo entonces en torno a esta situación. Ya hemos tenido diversas denuncias, no solo de los transportistas, sino también de autoridades del gobierno. Sin ir lejos, en el presidente Evo Morales Saima ha denunciado estos hechos ante organismos internacionales, pero por otra parte Chile ha mencionado que no se debería hacer esto, que son asuntos bilaterales, etcétera. ¿Sería la solución denunciar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Como denuncia independiente no se la va a hacer porque la Corte no tiene jurisdicción sobre estos temas específicos, pero sí hay que hacerle notar a la Corte, en el caso en el que ya tenemos en curso, que es la demanda marítima sobre la obligación de negociar un acceso soberano al mar, que la Corte conozca que Chile no está cumpliendo el Tratado de 1904, que es el tratado que justamente Chile aduce que ha resuelto todos nuestros problemas, ¿no? Según la defensa jurídica de Chile en la Corte, el tratado ha resuelto todo y no tenemos nada más que hablar. Sin embargo, al mismo tiempo, Chile incumple este tratado. Entonces, eso naturalmente tiene que ser puesto en consideración de la Corte para que vean que no hay aquí un estricto cumplimiento de lo que hemos convenido en materia de acceso al mar, ¿no? Bolivia no tiene acceso al mar. Hoy estamos más enclaustrados que nunca. Y bueno, por otro lado, Chile, recordemos que también ha sacado a la luz algunos videos que decían, no, que los bolivianos son los mejores tratados aquí, que sí se puede pasar, que es normal, totalmente falso, ¿no es cierto? Sí, sí, es tratar de maquillar la cosa, ¿no? Incluso cuando fueron una comisión de Bolivia al mando del canciller, se evidenció, ¿no?, que la carga de Bolivia es tratada de una forma que no corresponde, ¿no?, al siglo XXI. La carretera está en muy mal estado, entonces hay varias cosas que cuestionan el acceso que tiene Bolivia, ¿no? No es correcto que Chile trate de decir que ellos sí cumplen y al mismo tiempo se evidencie en la práctica y nosotros lo tengamos que vivir a duras penas, simplemente nos dejan entre la decisión de o resignarnos o seguir protestando, ¿no? Y obviamente vamos a seguir protestando, no sería correcto ni digno de nuestra parte resignarnos y decir, bueno, ya los chilenos han parado, entonces nosotros tenemos que bajar la cabeza, ¿no? Claro. No es así, no se puede, no sería lógico tampoco, ¿no? Y bueno, sin ir lejos también, recordemos que la delegación que usted mencionaba a la cabeza del canciller David Choquehuanca, pues también han sufrido algunas dificultades allá en el vecino país de Chile y son autoridades de nuestro país y a partir de ello se ha solicitado diversas situaciones para que los representantes de nuestro país puedan ingresar al vecino país. Sí, sí, ahora se necesita una visa especial para los funcionarios diplomáticos y oficiales y eso tampoco contribuye a retomar las buenas relaciones, ¿no?, que en cierto momento se habían alcanzado y es lamentable porque la cosa está creciendo, ¿no?, y de manera preocupante porque además está el tema del Silala, ¿no?, otros temas del Lauca, el Caquena, entonces es una maraña de problemas y de asuntos que van tensionando cada vez más la cuerda y no sabemos hasta qué punto se puede estirar. Licenciado, estamos viviendo una situación bastante tensa con el vecino país de Chile, pero tenemos que recordar también un poco de la historia que siempre hemos tenido este tipo de dificultades, este tipo de problemas, pero ¿será ahora en esta época que es la situación más tensa que vivimos en la historia con Chile? No, bueno, de hecho, eso fue uno de los argumentos que utilizó el canciller chileno Heraldo Muñoz. Dijo que en 100 años no hemos tenido peores relaciones que ahora, pero no es cierto porque en 1920 Chile movilizó sus tropas hacia la frontera
un desplazamiento de más de 35.000 hombres armados que llegaron hasta la frontera en una señal de amenaza, ¿no? Porque en Bolivia había asumido un gobierno antichileno, o se consideraba que era antichileno el Partido Republicano de Bautista Saavedra, y ese momento obviamente la tensión fue mucho más álgida que ahora, porque casi estalla una guerra, igual que con el Perú. Luego, en 1962, Chile decidió desviar las aguas del río Lauca y Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas en ese mismo día, y se inició un periodo de acusaciones y recriminaciones muy álgido, ¿no? En el cual veíamos que las autoridades intercambiaban discursos que llegaban casi a los insultos, ¿no? Muy fuertes. En ese momento nuestro canciller Felman Velarde era realmente muy enérgico y tenía además, ¿no?, ese perfil para enfrentarse sin ningún miedo, sin pelos en la lengua, con Chile, y las respuestas venían al mismo nivel. Entonces también en ese momento se produjo un tensionamiento peor o igual que el que vivimos ahora. Y luego en 1978 también rompimos relaciones diplomáticas por que no se había podido concretar lo que Chile había comprometido en la negociación de Charaña, ¿no? De resolver el problema marítimo. Y también vino un problema muy tensionado, muy álgido. Entonces, no es la primera vez. Nosotros hemos tenido unas relaciones muy conflictivas, difíciles, que si bien en ciertos momentos hemos tenido acercamientos interesantes e importantes cuando se avanzó en el tema marítimo, también hay estos periodos en los cuales las relaciones se han tensionado mucho, como ahora, y muestran que hay problemas pendientes, que hay temas que tenemos que resolver y hay temas que hay que sentarse en la mesa y tratar de realmente encararlos con valentía, ¿no? Asumiendo responsabilidades en ambos lados y flexibilizando las posturas que hemos tenido y que no han permitido resolver los problemas hasta ahora. Dialogar sobre todo. Licenciado Andrés Guzmán, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias a ti, Tani, un gusto estar acá. Bien, nosotros de esta forma cerramos